Hola amigos, el día de hoy prepararemos Nikumán o Min Pao. Para los ingredientes de la masa necesitaremos 500 gramos de harina, 2 cucharadas de levadura instantánea o levadura en polvo, 10 gramos de polvo de hornear, 1/4 taza de azúcar, 2 cucharadas de aceite de sésamo, una taza del agua shiitake o donde hemos cocinado los hongos shiitake y media cucharadita de sal. Y para los ingredientes del relleno vamos a necesitar media pechuga de pollo, 3 cucharadas de azúcar, una cucharada de miso, hongo shiitake cantidad al gusto, una cucharada de maicena para espesar la preparación, 2 huevos cocidos o huevos duros, carne de cerdo, salchicha china, o también pueden utilizar el relleno de su elección. También quiero que observen, estas son las salchichas chinas, yo lo he conseguido en el barrio chino, pero si ustedes no lo consiguen pueden omitir. También compré en el barrio chino lo que es el cerdo ahumado o chancho ahumado. Las salchichas chinas yo lo compré en esta marca, pueden comprarlo en la marca que deseen, no hay ningún problema. Los hongos shiitake, estos son los que yo utilizo. Utilizo los que son secos. Si ustedes pueden conseguir en fresco, también pueden utilizar. A mí me gustan más estos los que son secos porque tienen mucho más sabor. Vienen así y lo que voy a hacer es colocarlo en un tazoncito de agua y lo voy a dejar remojando toda una noche. Al día siguiente lo vamos a cocinar por unos 20 o 30 minutos en agua con salsa de soya y un poco de azúcar. ¿Cuánto de salsa de soya? Será una cucharada de salsa de soya en 2 tazas de agua y unas 2 cucharadas de azúcar. Quedarán así. Fíjense, ya está blandita. Y esto también lo vamos a picar en cubitos para nuestro relleno. Podemos retirarle el tronquito. El tronquito es un poco duro, si ustedes no lo quieren consumir, lo pueden retirar o colocar en cualquier otra preparación. Yo sí lo voy a utilizar en mi casa, si comemos con el tronquito. Vamos a cortarlo más o menos en este tamaño. Hay diferentes tipos de relleno. Ustedes pueden hacer el relleno que a ustedes más les guste. Yo les estoy mostrando el relleno que en mi casa solemos preparar. Si eres una persona vegana, puedes sustituir la carne, obviamente, por las verduras de tu elección. Puedes utilizar kamaboko, puedes utilizar tofu, si lo quieres un poco más oriental. O si no, también con las verduras que encuentres o las verduras que te gusten más. Ya lo picamos y como les dije, el tronquito yo sí lo voy a utilizar, lo voy a picar un poquito más pequeño para que no se sienta tan duro y ya está. Este es el chancho asado o el cerdo asado que conseguí en el barrio chino. Ya está cocinado, vienen en trozos y yo lo he picado en trocitos así pequeños. La salchicha china, que es esta de aquí, que viene así. Y como les mostré anteriormente, yo he comprado en esta marca. Hay en diferentes marcas, ustedes compren el que consigan. Vamos a cortar o picar de esta forma lo que son las salchichas chinas, más o menos así grandecitas, para que dentro del nikumán o dentro del dim sum o bollitos de pan chino o min pao puedan encontrar y sentir bien. Así que lo vamos a cortar así gruesecito. Lo que es la pechuga de pollo también lo vamos a cortar en trozos más o menos un poquito más pequeño que lo que hemos cortado la salchicha china.
En una sartén voy a agregar un poco de aceite de sésamo y aquí vamos a cocinar lo que es el relleno o el pollo. Una vez que sentimos que la sartén ya está caliente, podemos agregar el pollo. Le hemos agregado un poco de Ajinomoto de forma opcional, una media cucharita. Una vez que ya vemos que el pollo ya está casi listo, porque como es pechuga de pollo no queremos que se reseque mucho, pueden utilizar también lo que es pierna si desean o cualquier otra carne de su elección. Cuando ya esté casi a punto, agregamos 3/4 taza de agua y la cucharada de pasta de miso o miso y lo vamos a disolver aquí en el agua, junto con las 3 cucharadas de azúcar. Lo que es la cantidad de azúcar es a elección. Si a ustedes les gusta más dulce, pueden agregarle más, o si les gusta menos dulce, pues un poco menos. En mi casa nos gusta dulcecito. Ese sabor dulce, salado es el que nos gusta. Así que ya cada uno lo va a hacer. Y vamos a mover hasta que se disuelva por completo el miso. Una vez que lo tenemos aquí, podemos probar si el azúcar está bien. Para mí está bien, solo que le falta un poquito que esté salado, así que le voy a agregar un poquito de sal. Y cuando empiece a hervir ya podemos agregar los hongos shiitake. Yo tengo más ahí, ahorita voy a picar y voy a agregarle un poco más. Una vez que empiece a hervir, en 1/4 taza de agua agregué la cucharada de maicena y lo he disuelto. Y ahora voy a agregar y empezar a mover. Esto es para espesar nuestra preparación, porque no queremos que esto agüe la masa, así que tiene que quedar bien espeso. Si ustedes sienten que le falta un poco más de maicena, pues le pueden agregar un poco más hasta que espese bien y sea más fácil para poder armar nuestro nikumán o dim sum. Para mí ya está bien así, porque al enfriar también esto va a endurecer un poco, así que a esta ya está. Voy a dejar cocinarlo un rato más, ya que le he agregado 1/4 taza más de agua, así que lo voy a dejar un ratito ahí. Voy a bajar la temperatura y lo dejo un par de minutitos más. Siempre moviendo para que no se pegue en el fondo. Con la maicena lo que estamos haciendo, aparte de hacer que esto se espese, es que a la hora que se cocine el nikumán y lo abramos, esté mucho más jugosito, porque al calentarse va esto a aguar un poquito más. Bien, creo que ha pasado seguramente ya 1 minuto y ya lo voy a apagar. Para rellenar el nikumán, el relleno tiene que estar totalmente frío, recuerden, ¿sí? Bien. En un recipiente aparte voy a agregar la taza del agua de los hongos shiitake, que tiene que estar tibia a temperatura bebé. ¿Cómo sabemos que es a temperatura bebé? Pues cuando metemos el dedo, pues nosotros podemos aguantar el calor. No debe de estar muy caliente, porque si no la levadura va a morir. Lo que vamos a hacer es activar la levadura.
Así que lo que vamos a hacer es agregar el azúcar. Movemos para disolver un poco el azúcar. Y seguidamente agregaremos la levadura y también lo moveremos para disolverlo. Y lo dejaremos reposar unos minutitos hasta que espume o doble un poquito su volumen. Mientras tanto, en un recipiente aparte he agregado los 500 gramos de harina. La harina debemos de cernirlo previamente o de tamizarlo previamente. Con nuestras manos bien limpias voy a armar un agujerito, voy a hacer un agujerito en el centro. Y también voy a tamizar o cernir lo que viene a ser el polvo de hornear. La sal lo agregaremos por un costado. Mezclaremos con nuestras manos. Aquí, como podemos observar, la levadura ya se activó, ha espumado en la parte de arriba, fíjense. Quiere decir que esto ya está listo. Y acá está nuestro recipiente donde está o donde tenemos ya los ingredientes. Voy a agregar el aceite de oliva. Voy a mover un poco y vamos a ir agregando todo lo que es la levadura que hemos dejado activar. Vamos a agregar todo. Y con nuestras manos limpias, o si desean pueden utilizar guantes. Vamos a mezclar. Y aquí ya tenemos la masa. Es una masa un poco pegajosa, pero no se queda pegado en los dedos, fíjense, ni en el molde. Lo que vamos a hacer a continuación es agregar un poco de harina en la mesa y vamos a amasar unos 20 minutitos, 15 a 20 minutitos. Voy a quitar un poquito el exceso, es solo para que no se pegue. Bien, ya lo amasé por unos 15 minutos. Aquí está la masa. En un recipiente voy a agregar un poco de harina para evitar que la masa se pegue. Y voy a poner aquí la masa, un poquito de harina. Y lo vamos a cubrir y dejar en un lugar donde no corra mucho viento, un lugar calentito. Podemos dejarlo en la cocina. Lo que yo hago para que las masas leven más rápido es colocarlo en el horno, pero enciendo primero el horno por un minutito, luego lo apago, no se olviden, se apaga y con mi mano mido más o menos. Si está muy caliente, espero a que enfríe un poco, tiene que estar tibiecito, y luego meto todo el recipiente así como tal como está, lo meto al horno y lo dejo ahí que repose. Y ya que como el horno está algo calentito, va a ayudar a que leve más rápido. O también lo pueden dejar así nomás y va a demorar un poquito más en doblar, pero igual va a doblar su volumen.
Ya ha transcurrido 45 minutos y fíjense qué bonito ha elevado la masa. Ha doblado su volumen. Oh, esto qué satisfactorio se siente al presionar cuando la masa ha crecido así. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es colocarlo aquí en nuestra mesa de trabajo. Vamos a presionar un poco para desgasificar, así. Nikuman es así como le decimos en Japón. Déjame abajo en los comentarios cómo le dicen ustedes en sus países a este pancito con relleno, o dimsum, minpao, no sé, tiene diferentes nombres creo dependiendo del país. Y como les decía, el relleno puede ser de lo que ustedes deseen, puede ser solo de cerdo, de lo que deseen. Aquí ya tengo las masas, me ha salido 15 bolitas de 58 gramos y lo que voy a hacer es cubrirlo mientras, para que no se vaya secando. Aquí en la mesa de trabajo voy a espolvorear un poquito de harina, solamente así, para evitar que se pegue. Aquí tengo unos papeles de cocina, papel de hornear, que lo he cortado en 10 por 10, cuadrados de 10 por 10, y esto es lo que vamos a poner en la parte de abajo del nikuman. Aquí ya tengo el relleno, he mezclado todo, ¿sí? Ya está totalmente frío, y una vez que enfrió agregué la salchicha china y el cerdo asado o chancho asado, lo he mezclado bien y aquí ya lo tenemos. El huevo lo cociné y he cortado cada huevo en 6 pedazos. Si ustedes quieren que salga más grande, pues lo cortan un poco de 6, puede ser un huevo de 6. Este lo he cortado en 8 los huevos. Coloco aquí nuestra masita, lo voy a presionar y con un palito de amasar nos vamos a ayudar de una forma circular, tiene que quedar, y vamos a presionar más en la parte de los bordes, ¿sí? Más en los bordes que en el centro. Y vamos a empezar a rellenar. Coloquen que tenga de todo un poquito, ¿sí? Voy a poner aquí 2 salchichitas, uno por aquí, otro por acá, pollito, hongo shiitake y el cerdito asado, que quede bien lleno, y no nos olvidemos de el huevito. Una vez que lo tenemos así, vamos a empezar a cerrar. Cogemos de un lado así y de otro. Vamos a ver, acomodarlo esto, tratando de no mancharnos los dedos. Cogemos y vamos girando. Con este dedo podemos presionar un poco. Presionamos aquí, cogemos, 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 y así damos la vuelta, que quede bien redondito. Una vez que ya tenemos todos los nikuman ya armado, lo vamos a cubrir y dejar reposar por más o menos una media hora o hasta que doble su volumen. Recuerden que la vaporera ya lo hemos prendido, y una vez que empiece a hervir vamos a bajarle la temperatura, y de esta forma vamos a mantenerlo la media hora hasta que nuestros nikuman doblen su volumen.
Aquí tengo ya la vaporera, lo he prendido, está empezando a hervir y voy a colocar en la parte de aquí abajo esta tela o secador que utilizo para cada vez que hago el nicumán. Lo he humedecido para evitar que se queme y lo he colocado aquí en la parte de abajo. Voy a cubrir y voy a esperar a que empiece a hervir. Mientras empieza a hervir, nuestros nicumán ya deben de haber elevado su tamaño. En la tapa de aquí vamos a también ponerle un secador para evitar que los vapores a la hora que suban se forman agua y caen en el nicumán. Entonces, si tiene una tela en la parte de aquí arriba también que debe estar humedecida para evitar que se queme, pues absorberá todo ese vapor y no se mojarán nuestros nicumán. Así que cuando empiece a hervir ya lo voy a cubrir. Ya empezó a hervir y vemos que ya está saliendo el vapor, así que vamos a bajar un poquito la temperatura. Tiene que ser a temperatura media alta. Y ahora colocamos los nicumán. Fíjense cómo ha crecido. Dejemos espacio entre ellos porque de todas maneras va a crecer. Y he puesto en la tapa ya un secador o una tela ya humedecida. Y de esta forma evitamos que los vapores escapen. Vamos a poner 12 minutos. Bien, ya está listo. Vamos a ver qué tal ha quedado. Wow, fíjense cómo ha quedado. Han crecido muy bien. Fíjense que ya se ha pegado por lo bien que han crecido. Vamos a retirar con cuidadito. Uy, con cuidado digo y se me cae. Vamos a retirarlos con cuidado. Así. Uy, qué rico. Aquí ya los tenemos recién saliditos. Fíjense, han crecido. Es esponjosito. Y vamos a retirarle ahora el papel que le hemos puesto en la parte de aquí abajo para poder probar. Retiramos. Uf, está bien caliente, fíjense. Partimos y acá nos encontramos con el huevito y qué rico. Uf, quema, quema. Y el relleno. Uf, hoy se está cayendo ya. Esto está espectacular. Fíjense, vamos a probar. Voy a dejar este por acá y voy a probar. Itadakimasu. Delicioso, muy rico. Fíjense la masita que queda muy esponjosito y adentro está jugosito. No sé si pueden observar que con la maicena a la hora que enfrió se endureció, pero al calentar nuevamente ha botado su juguito. Fíjense qué rico está. Delicioso. Espero que les haya gustado esta deliciosa receta y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Bye bye.